Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacer algo un poquito diferente. Les voy a hacer la presentación de esta fuente EVGA 600W bronce, certificación 80 Plus bronce. Pero además de eso, la voy a coger como ejemplo para explicarles a ustedes cada una de las especificaciones que esta fuente tiene, que puede tener la que usted tiene en su casa o cualquier otra que usted quiera comprar, para que ustedes conozcan con un poquito más de detalle a qué se refiere cada cosa que tiene que ver con la fuente de poder de su computadora, que es uno de los componentes más importantes. En el video mío de cuando la computadora explotó, que explotó la fuente de poder que tenía en ese momento, me han dejado muchos comentarios y muchas preguntas en ese video respecto a algunas cosas que tienen que ver con la fuente de poder. Si no lo han visto, les voy a dejar la tarjetita para que lo vean. Por eso entonces decidí no solo hacer un unboxing tradicional, un review, lo que sea, sino explicar un poquito más a qué se refiere todo lo que tiene que ver con la fuente. Ustedes después me dejan en los comentarios qué les pareció este formato, este video, esta explicación, y si quieren que haga más videos así explicando cualquier otro componente o cualquier cosa que me quieran decir que tenga que ver con la computadora, obviamente, pues me lo dejan saber y yo se los explico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver más de cerca la fuente y hacemos la explicación también. Vamos a ver. Bien, pues vamos a empezar entonces con lo más básico. Lo más básico vendría siendo la potencia de la fuente. En este caso es una fuente que dice que es de 600 watts. ¿Qué significa eso básicamente? Que esta fuente es capaz de entregar una potencia en corriente eléctrica, voltaje multiplicado por corriente, por amperaje en este caso, de hasta 600 watts máximo. Esa especificación la podemos ver con un poquito más de detalle, normalmente en la parte de atrás de nuestra fuente o de la caja de la fuente. Tal vez también lo tenga en el sticker que tiene pegado la fuente. Vamos a ver entonces cómo explico esta parte. Bien, vamos a verlo aquí rápidamente. Aquí tenemos que esta fuente tiene una entrada de corriente de 100 a 240 volts. Hay países donde la toma de corriente es de 110 volts. Y hay países donde la toma de corriente es de 220 volts. En teoría esta fuente pudiera funcionar en cualquiera de los dos. Hay algunas fuentes que tienen un pequeño switch, normalmente las más viejitas, para seleccionar en qué corriente estamos, si es en 110 o es en 220. Como dije por ahí en algún video o comentario, si usted pone la fuente en 110 o 115 que a veces dice, y la toma de corriente de su casa es de 220, pues desde que encienda la fuente va a explotar. La fuente se va a quemar, va a explotar, porque simplemente el voltaje de entrada 220 volts es mucho mayor que el que se ha puesto para que la fuente funcione, que es de 110 o 115. Por tanto, la fuente simplemente va a recibir una corriente mucho mayor y se va a dañar. En el caso contrario, si la fuente tiene seleccionado los 220 en el voltaje de entrada, pero la corriente de su casa es solamente de 110, pues simplemente la fuente no va a encender porque no tiene la corriente suficiente para poder encender y funcionar correctamente. Bien, el siguiente punto importante es la corriente de salida. Este simbolito que está aquí implica voltaje o corriente alterna, que es la corriente normal de la pared. Dice que de 10 a 5 amperes, 60 a 50 Hz
es corriente alterna. La fuente, ¿qué es lo que hace? Convierte la corriente a corriente directa. De C, corriente directa, a C, corriente alterna o alternate current, direct current, que vendría siendo la salida. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos funcionan normalmente con corriente directa de un voltaje fijo, y esa corriente directa se le inyecta a los componentes internos de la computadora en este caso. Esta fuente tiene varias salidas. Las computadoras requieren de varias salidas de voltaje, o sea, entrada de voltaje, salida para la fuente, entrada para la computadora, que sería de 3.3 voltios, de 5 voltios y de 12 voltios. 3.3 normalmente es para la parte de las memorias, 5 voltios para otros componentes y 12 voltios para la mayoría de los componentes que más exigen, como la tarjeta gráfica e inclusive el CPU. También por su parte tiene menos 12 y otros voltajes intermedios, pero lo normal 5, 12 y 3 con sus negativos. Entonces dice que esta fuente puede entregar una corriente máxima, max output en ampere, corriente. Aquí estamos midiendo voltaje, que es voltaje de entrada, 5 volts, 12 volts. Voltaje, que significa, es la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. Cada fuente, o sea, cualquier fuente de corriente tiene un positivo y tiene un negativo, a través del cual la corriente va desde un polo al otro. Lo pueden ver en una batería AAA, AA, que siempre tiene un positivo y un negativo. En este caso es lo mismo, pero en una fuente de corriente. Entonces, la salida es la corriente que puede brindar en cada uno de esos componentes. O sea, ese es el voltaje, pero esta es la cantidad de corriente que puede pasar a través de esos cables que entregan ese voltaje. En este caso tenemos 20 amperes, 20 amperes también en 5 volts y 50 amperes en 12 volts. Ese es muy importante porque eso nos da la potencia real de la fuente, que como vemos aquí, si multiplicamos 50 por 12, tenemos 600 watts. Más los 120, que sería, digamos, la multiplicación de 20 por 3 más 20 por 5, todo eso sumado daría 120. En realidad esta fuente estaría entregando una cantidad combinada de potencia de 720 watts. Pero la potencia de la fuente realmente se mide por la potencia que entrega en los 12 volts, porque como les digo, es el voltaje más utilizado por los componentes que más exigen de la fuente, más corriente exigen. Por eso, mientras más corriente haya en 12 volts, más capaz será la fuente de alimentar sus componentes internos. Por tanto, aquí tenemos que esta fuente es capaz de dar 600 watts en 12 volts, y por eso la ponen como una fuente de 600 watts. Hay otras fuentes más baratas o más malas, o que no tengan certificación, o incluso las genéricas, que para darte este wattaje real de la fuente, estos 600, que aquí está correcto porque son 600 que da en 12 volts, te lo ponen con la suma de lo que entrega aquí y lo que entrega aquí. Por ejemplo, esta fuente la pudieran poner que es una fuente de 720 watts, pero en realidad es de 600 watts. Aquí tenemos otras potencias más pequeñas que se entregan en estos otros voltajes, así también como la corriente. Bien, espero que esa parte haya sido entendible. Potencia real de la fuente es la potencia que se entrega en 12 volts, y bajo esa potencia es que tiene que estar nominada la potencia general de la fuente, no en la sumatoria, porque esa sumatoria puede inducir a dar un número incorrecto. Tengo una fuente de 850 watts, pero nada más te entrega 600 en 12 volts, y entonces ya tú cuando quieras poner una tarjeta de video muy potente, sobre todo si la fuente no es certificada, vamos a ver las certificaciones ahora básicamente, pues entonces ahí vas a tener problema y la máquina se te puede apagar porque la fuente no es lo suficientemente potente como en realidad dice. Bien, lo otro que vamos a ver es los cables que incluye la fuente, que lo podemos ver cuando la destapemos también, obviamente,
y hacemos una explicación un poquito más completa. Aquí tenemos que dice que tiene un cable de 20+4, que ese es el cable que va al motherboard, el cable principal que alimenta todo el motherboard. Un cable de 8, 4+4, que es para los 12 volts del CPU. Hay fuentes que traen dos de estos cables para procesadores que requieren más corriente, como los Threadripper y otros procesadores, por ejemplo, de la línea Intel, de la línea Stream. Entonces hay motherboard que tienen dos conectores de 8 pines para el CPU, y entonces necesita que tu fuente tenga esos dos conectores. Dice que tenemos un cable de 2x8, 6+2 pines para PCI Express VGA. Aquí tenemos entonces que hay solo un cable para alimentar tarjetas de video, por tanto solo puedes poner una tarjeta de video, y que ese cable trae dos conectores de 8. O sea, tú puedes poner hasta una tarjeta que tenga dos conectores de 8. No dos tarjetas ni una tarjeta con dos cables separados, que muchas veces se recomienda que se haga así dependiendo de la tarjeta si consume mucho. Dos cables para SATA, o sea que vendría siendo los conectores para los discos, y un cable Molex más un floppy, que vamos a ver los Molex, que muchas veces me preguntan cómo conectar los ventiladores. Entonces vamos al siguiente tema. Bien, el siguiente tema, caso de esta fuente, y que puede ser el caso de cualquiera que usted tenga, es básicamente ya la certificación. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí simplemente tenemos los números. La certificación, la linda certificación por la que muchas personas preguntan. En este caso tenemos una fuente 80 Plus bronce. Existen varias certificaciones. Existe la 80 Plus, que es white. Existe luego de la white la 80 Plus bronce, la 80 Plus silver, la 80 Plus gold, la 80 Plus platinum y la 80 Plus titanium. Creo que esas serían todos. No tengo nada a la mano ahora mismo para verificarlo bien. Voy a ver si encuentro alguna imagen o algo para ponérselas en la pantalla para que la puedan verificar, o les dejo algún link en la descripción. Pero básicamente lo que indica la certificación es que esta fuente ha pasado por un proceso justamente de eso, de certificación, ese sello que certifica que esta fuente contiene las características necesarias para entrar dentro de esta categoría. Esta certificación lo que dice básicamente es que la fuente tiene una eficiencia de más del 80%. Cuando es 80%, 80 Plus white, 80 Plus simplemente, como otras EVGA que hemos visto anteriormente, pues es una eficiencia de un 80%. O sea que el 80% de la corriente o lo que produce la fuente, la potencia que produce la fuente, pues se va en corriente, o sea, se entrega a la placa, y el otro 20% pudiera irse en calor. Estos componentes se calientan, por eso trae un ventilador, y ese calor entonces lo que hace es una pérdida de esa corriente de entrada, pues se desperdicia en calor. Mientras más alta es la certificación, bronce, plata, oro, pues mayor va a ser la eficiencia, un 80, un 85, un 90, un 95, y así va subiendo. Obviamente, mientras más alta la certificación, también más cara es la fuente, pero es una fuente mucho más eficiente y que posiblemente te pueda durar mucho más tiempo en tu computador. Por ahora vamos a destapar esta, que no la he visto, no sé cómo es, no sé cómo está, no sé lo que tiene, ya lo pudimos ver en los cables, pero vamos a verlo en físico. Bien, perdonen el reflejo, que la luz a veces hace un poco de reflejo aquí, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a romper este plástico. EVGA no me patrocina, ni mucho menos, aunque todas las fuentes que han visto conmigo son EVGA, pero se consiguen aquí en buen precio y son bastante buenas. Realmente hasta ahora no he tenido problema con la marca. Vamos a ver cómo está esto aquí. Soy un lío siempre abriendo cajas. Bien, ahí abrió. Ahí abrió.
equilibrio, en teoría. Fine. Okay. Vamos a ver qué tenemos. Por aquí un librito. VGA 80 Plus bronce. Mientras mejora la certificación, mejor empaquetada, mejor bonito viene la documentación, etc. Ahí está toda la explicación de todo lo de la fuente. Aquí tenemos los tornillitos para poner atrás del case, el cable de corriente. Interesante, algunos velcro straps, no sé cómo se llama en español, para amarrar los cables atrás de la fuente también, digo del case. Y aquí tenemos la fuente como tal. Vamos a hablar entonces un poquito de las características físicas de la fuente. Número 1, con los cables. Hay fuentes que son modulares o semimodulares. Ustedes pudieron ver la 650 Gold que yo tengo. Si no la han visto, lo voy a dejar por ahí para que lo vean, que es mi fuente todavía desde hace ya un par de años, que es semimodular, o sea que no tenemos este manojo de cables todos conectados a la fuente, sino que solamente tenemos el de 24 pines, que es el cable principal que va al motherboard, este 20+4, y los demás cables se conectan a través de módulos que estarían generalmente aquí con conectores básicamente muy parecidos. Se conectan a la fuente y eso te permite solo utilizar los cables que se necesiten y no tener todo este manojo de cables que después hay que entonces buscar cómo esconderlo dentro del case. Bien, aquí tenemos el de 24 pines. Otra cosa, hay otras que son modulares completamente, que incluso el de 24 pines viene también con esos módulos. Bien. Entonces, 24 pines, corriente principal para el motherboard. Aquí tenemos VGA 8+2, como decía. Este es para la tarjeta de video y normalmente traen dos para conectar una tarjeta que tenga más de un conector de electricidad de corriente. Tenemos entonces estos manojos de cable. Ok, tenemos el de CPU, ¿ven? Uno solo, 4+4. 4 se refiere a la cantidad de pines. No quiero enfocar mucho esto. 4+4, que es el que va para los 12 volts del CPU. Y por último, los cables de periféricos, que son los Molex, muy importante, los ventiladores. Hay ventiladores que traen Molex que sirven para conectarlos directamente a la fuente de poder. Con esos ventiladores, o sea, con estos conectores, el ventilador siempre va a correr al 100% de su capacidad, lo cual es un poco menos eficiente para la vida del ventilador, pero tal vez te sirve porque enfría más, porque siempre está al 100%. O sea que no corren con la temperatura que tenga el procesador o el motherboard, sino que siempre están al 100% de su capacidad. Y por último tenemos entonces los cables SATA para los discos o también para los controladores RGB, por ejemplo. Ya esto ustedes lo conocen de anteriormente, lo han visto bastante en los builds. Entonces vamos a destapar aquí para completar de ver la fuente en toda su esplendor. Bien, aquí tenemos el mismo sticker que les mencionaba, que explica lo de los voltajes que ya explicamos. Bien, 80 Plus bronce, VGA. Ve, aquí no tenemos un conector que indique el cambio de voltaje de entrada, 110 o 220, sino que ella lo hace de manera automática internamente, 100 o 240 bolas y lo dice. Y simplemente este es el switch para encender o apagar
la fuente. 0 apagado, 1 encendido. El ventilador de 120 para refrescar todos los componentes, como ya dije, se calienta bastante con su sello de garantía a los tornillos. Si el sello se rompe ya no hay garantía. Y la serie de la fuente, que en este caso es BA o BR de bronce. Bien, esa es la fuente. Vamos a unas conclusiones. Bien, pues ahí la tienen. EVGA 600 watts bronce. Esta fuente la estaremos utilizando para un build de uno de mis amigos que va a armar una maquinita interesante para jugar y streamear, y después lo veremos y lo seguiremos también. Entonces díganme qué les ha parecido este video informativo, explicativo, donde ustedes pueden conocer un poquito más a fondo las características de, en este caso, la fuente de poder. Y si les interesa o les gusta ver otro contenido como este, donde se pueda aprender un poquito más a fondo de cada uno de los componentes que nuestra computadora posee, para así conocer un poquito más de lo que compone nuestra computadora y tener mejor entendimiento de cada cosa. Bien, eso es todo por ahora. Déjenme en los comentarios cualquier pregunta, su like si les gustó el video, y nos vemos en el próximo.